Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. El peso de los ingresos públicos recaerá en los contribuyentes. También el secretario de Finanzas de la Ciudad de México afirma que lo principal será cuidar la recaudación y se crearon 90,968 empleos formales en septiembre, la cifra más baja en una década. Es martes 8 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que cada mañana estén perfectamente bien informados. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Ingeniera, ¿cómo estás? Hola, bien, pues ya extrañaba este espacio noticioso. Pues tú que andas de gira por el planeta, ¿verdad? Dándole la vuelta al mundo. Pero sí, es un verdadero placer tenerte por acá en estos micrófonos, Ivette, y más con mucha información. Antes, sin embargo, de pasar a ella, el huracán Milton impactará con fuertes lluvias la península de Yucatán. Ya es, por lo menos anoche, ya era un huracán categoría 5 frente a las costas yucatecas. Se esperaba que impactara entre Celestún y Progreso antes de dirigirse hacia el noreste en dirección a Florida. Tomen sus precauciones, ya saben, si están cerca de la costa, atiendan muy pero muy bien lo que las autoridades les manden. Y bueno, hablando de autoridades y sobre todo del gobierno federal, en los últimos años los ingresos públicos han dependido ya casi en su totalidad de los contribuyentes. En 2025 se espera que el pago de impuestos aporte prácticamente ya el 70% de todos los ingresos públicos, lo que representa ya el porcentaje más alto del que se tenga registro y que además representa una mayor vigilancia y presencia de la autoridad fiscal. Y bueno, quienes pensaban o sentían que en la nueva administración quizá el fisco aflojaría un poquito al contribuyente, ¿cuál les damos, si ves la mala o la más mala? Bueno, no sé si sea mala porque justo lo platicábamos hace un momento, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, dependíamos mucho de los ingresos petroleros, sí, o también llamados ingresos no tributarios, que eso creo que como se rigen los precios del petróleo pues por factores externos, es algo que no necesariamente está bajo nuestro control, entonces es un poquito más riesgoso. Y de hecho hay una tablita que me encontré por ahí mientras buscaba un poquito más sobre este tema, de cómo se ve desde los años 90, cómo la parte de, o sea, cuando sube uno baja el otro, ¿no? Es interesante esta relación. Y ahorita justo que estamos con los ingresos petroleros, pues un poco de capa caída, ya llevamos tiempito, pues se está apoyando mucho el gobierno en el tema de la recaudación. Como bien lo dices, la verdad es que desde hace ya muchos años los especialistas en finanzas públicas habían alertado que depender tanto de los ingresos petroleros como lo llegó a hacer las finanzas, como llegaron a ser las finanzas del país hace ya un rato, eran bastante nocivo. Y que lo mejor era que tuviéramos una recaudación mucho mayor, sobre todo como porcentaje del PIB. Fíjate que aún con este incremento que se ha dado en los últimos años en la recaudación que generan los contribuyentes, todavía estamos lejos de los porcentajes de recaudación que se observa, por ejemplo, en los países de la OCDE. Y bueno, quienes me dirán, no, es que siempre esos países pues son mucho más avanzados. Sí, bueno, también frente a muchos países de América Latina nos quedamos rezagados. Sí, de hecho hubo al principio de esta administración, bueno, no, ya no esta administración, de la administración anterior. Hagas 10 pesos, ¿eh? Cada vez que recordemos a la anterior administración estamos pagando 10 pesos. Entonces debes 10 pesos. La recaudación también. Exactamente, aquí también apretamos como el fisco. Ya, bueno, está bien, voy a dar mis 10 pesitos. Perfecto. No, al principio de la
anterior administración, justamente se empezaron a hacer pues algunos estudios y se ponía a México como el país que tenía la menor tasa de todos los países de la OCDE, y como dices, ¿no? Incluso por debajo de otros países como Colombia, Chile, Brasil. Y bueno, se empezó con esta, como a poner un poco más de foco, principalmente en los grandes contribuyentes, pero parece ser, y porque creo que esa es la palabra que está definiendo a esta administración, ¿no? El tema de la continuidad. O sea, entonces hay muchas cosas, muchas iniciativas, muchos proyectos de la anterior administración que pues van a tener continuidad en esta, y el tema recaudatorio va a ser uno de ellos, y ahora creo que pues se van a enfocar un poquito más en los pequeños contribuyentes. Que aquí el tema, Ivette, yo creo que para la gran mayoría de quienes pagamos impuestos, lo que más pesa, más allá de que le tengas que dar al gobierno, es el tema del gasto, que no lo vemos reflejado, no lo vemos retribuido en mejores servicios, en un sistema de salud de calidad, en mejoras, por ejemplo, en las escuelas, en las calles. De verdad, yo no conozco una sola calle o avenida, por lo menos en la Ciudad de México y en algunas ciudades cercanas aquí del centro del país, que no estén plagadas de baches. Y es ahí en donde la gente dice, bueno, ¿y toda esta recaudación para qué? Y es que también hay que mencionarlo, lo hemos dicho también en este podcast en otras ocasiones, el fisco ha apretado de manera significativa a los contribuyentes, y cuando digo de manera significativa, pues aquí ya estamos viendo los niveles en los que estamos ya de recaudación. Y también pues ha implementado pues nueva tecnología, ha aplicado inteligencia artificial, la cosa va a seguir apretándose hacia el futuro. Y bueno, aquí les queremos preguntar a los podescuchas si sienten que lo que pagan de impuestos es justo, o consideran que al gobierno ya se le pasó un poco la mano. ¿Tú qué piensas, Ivette? Híjole, pues a lo mejor por el esquema en el que yo estoy, pues no de grandes contribuyentes. Sí. No, ojalá. No, el esquema de, ¿cómo es? ¿Sueldos y salarios? Me Correcto. Parece que sí, ¿no? Es el régimen de asalariados. Eso, pues yo estoy en ese, la verdad es que no, digo, creo que está incluso mal porque no soy muy consciente de cuánto me descuentan, o sea, al final yo no tengo que hacer las... Ay, mira, hasta ni me acuerdo cómo se llaman, declaraciones. Retenciones, las declaraciones, ok. Las declaraciones mensuales, para que vean lo desconectada que estoy. No las tengo que hacer, entonces como que no me doy cuenta al final del día, solamente una vez al año, ¿no? Y pues en mi caso básicamente es lo del ISR, que ahí es en donde uno sí dice, híjole, como que empiezas a hacer cuentas de todo lo que podrías comprar si te dejaran ese porcentaje, pero bueno, al final pues es lo que uno paga por trabajar, ¿no? Es el impuesto por trabajar. Y bueno, siempre es bueno estar al día con el fisco, ya también lo hemos platicado aquí, hay muchos riesgos de no estarlo, pero bueno, ya saben, déjenos en los comentarios lo que piensan ustedes. Y hablando de recaudación, el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, platicó con nuestros colegas Alberto Verduzco y Mariel Ibarra acerca de los planes que hay para la Ciudad de México. Ya sabemos que también, si a nivel federal hay muchos programas y muchos proyectos, también lo hay en la Ciudad de México, los hay en la Ciudad de México. Y lo que él dice es lo principal de todo esto, la principal chamba que tiene es cuidar la recaudación en la ciudad. Pues claro, lana se necesita y mucha. Sí, es que pues hay muchos proyectos en puerta, de hecho pues varios de ellos se mencionaron ahora que Clara Brugada tomó protesta ya como la nueva jefa de gobierno, y pues para hacer todo eso se requiere dinerito, ¿no? O sea, y no nada más para los proyectos, incluso para mantener pues todos los programas sociales que hace un momento decías tú, pues de pronto nosotros como que no vemos a dónde se va el dinero. A lo mejor tú y yo porque no, pues somos como el target o el objetivo de todos esos programas sociales, pero pues se requiere, yo creo que mucho de ese dinero que se recauda se va para allá. Y más allá de los programas sociales, Ivette, también, por ejemplo, hay muchos retos como los temas de electromovilidad, que ya hay una transición clara, tú lo sabes perfectamente bien desde el sector automotriz, también de sustentabilidad, de vivienda, de agua, de transporte público. Se están creando 4 nuevas secretarías, que es la de gestión integral del agua, la
la de vivienda, planeación, ordenamiento territorial y coordinación metropolitana, el tema de atención y participación ciudadana. Vaya, se me acaba el aire nada más de platicar todo esto que viene en la Ciudad de México, y es por eso que De Botton dice que hay que asegurar y garantizar los recursos para todas estas acciones. Y bueno, la Ciudad de México es la entidad federativa en México que más recauda ingresos propios, y aún así le van a apretar en esa parte, y una de las maneras de hacerlo es, por ejemplo, van a actualizar el catastro, es decir, que paguemos el predial que tenemos que pagar, y aquí es donde uno dice, ay, caray, pues ahora sí que viene también un apretón de ese lado. Sí, bueno, él también habla de que se va a tomar pues la experiencia que se tuvo en la administración del presidente López Obrador para poder incrementar significativamente los ingresos tributarios, ¿no? Y es que cada vez está, no sé si tú tienes o quienes nos escuchan tienen su llave de la Ciudad de México, en donde tú tienes ahí tu cuenta y ahí está registrado todo, o sea, el coche que tienes, cuánto pagas de multas, la tenencia, licencias, tarjeta de circulación. Entonces cada vez, o sea, antes estaba toda esa información dispersa, ahora ya se ha ido creando como una base de datos por habitante, el predial también está ahí, o sea, todo, ¿no? Y tu licencia digital. Exacto. Sí, claro. Entonces como que ellos ya tienen cada vez pues más información, y ahora sí que cada vez va a ser más difícil evadir el pago de todos estos impuestos. Entonces lo que va a pasar, y es que él resume su política con una frase, ¿no? Que es continuidad con cambio, que es lo que decíamos hace un momento, que creo que lo que está marcando esta administración pues es esta palabra, la continuidad de muchos de los proyectos y propuestas que se hicieron en la administración de López Obrador. Algunos lo llaman a nivel federal el segundo piso, aquí continuidad con cambio. El punto es que hay que pagar por todo, absolutamente todo esto. Pero bueno, Ivette, malas noticias del lado laboral, porque se crearon 90,968 empleos formales en septiembre, lo que representa la cifra más baja en una década. En el acumulado de enero a septiembre de 2024 van 456,417 trabajos, una caída de 39, sí, casi 40% respecto al mismo lapso de 2023. Sí, fíjate que es un dato, o sea, ¿por qué se retoma o por qué llama la atención o se prende este foco rojo? Porque ya se había logrado estabilizar la creación de empleos mensual arriba de los 100,000 puestos. Desde 2014, o sea, ya teníamos una década en donde mes con mes pues siempre se creaban al menos 100,000 puestos de trabajo. Correcto. Y por primera vez se tiene una cifra inferior a esto en una década. Incluso en septiembre de 2020, por tener un mes comparable, se crearon 113,850 puestos, casi que 13,000 más, 23,000 más que en este septiembre. Y fíjate, estamos hablando de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19. Todavía un año después, en 2021, se crearon 174,096 empleos formales. Como dices, es un foco, yo creo que sí, rojo, sobre todo para muchos economistas que han apuntado a que nos estamos acercando de manera muy peligrosa a una recesión económica aquí, sobre todo en 2025. Ya varias instituciones financieras han alertado de este riesgo. El propio Banco de México, la propia Secretaría de Hacienda ha dado esbozos de una ralentización en la economía, pero bueno, esto simplemente nos muestra o viene a confirmar lo que muchos han señalado, y es que nuestra economía está perdiendo, pues sí, mucha intensidad. Muy mal dato por esto que ya mencionabas. Se rompió ese piso de los 100,000 empleos que veníamos observando ya desde hace prácticamente una década. Y bueno, hablando de temas poco amables, la opacidad marcó las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Proyectos como el AIFA, el Tren Maya y Dos Bocas se caracterizaron no solamente por ser los favoritos de esta administración que ya salió, sino también por su falta de transparencia, y esto lo traemos a colación porque es una historia que no se debe repetir de cara a todas las nuevas obras que pretende el actual gobierno federal. Y además porque pues la promesa de la administración de López Obrador es que iba a ser el gobierno más transparente de la historia, ¿no? Que se iba a acabar la corrupción, y la verdad es que, y es verdad, o sea, la opacidad que hemos tenido en estas obras ha sido
completa, y me refiero a que no nada más es difícil saber los datos de la inversión que costó el proyecto, o sea, la inversión total que costó cada proyecto, porque las cifras cambiaban todo el tiempo. O sea, se empezaba con una proyección de una cifra y luego resulta que ya era el doble y luego no sé si incluso el triple. En el mejor de los casos hasta el triple. Uh-huh. Y no nada más eso, nosotros que por ejemplo seguimos ya desde la parte de la operación de las 3 obras, o sea, tanto Tren Maya, AIFA y Dos Bocas, es muy difícil ir viendo cómo va avanzando el tema, por ejemplo, en el caso de Tren Maya y el AIFA, de los pasajeros, porque no puedes tener una información mes con mes. O sea, de pronto sale por ahí un tweet o alguien del gobierno dice, sí, este mes viajaron tantos. Alguien en la mañanera dice alguna cosa o se actualiza, aunque normalmente cuando hay estas, vamos a llamarles actualizaciones por parte del gobierno, son en momentos positivos, ¿verdad? Nunca cuando hay algún problema, desde luego. Pero te digo una cosa, Ivette, no es culpa tuya que no estemos pudiendo encontrar mucha de esa información. Fíjate que de acuerdo con un análisis realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 71% de las 12,570 bases de datos disponibles en la plataforma datos.gov.mx se encontraban prácticamente abandonadas, sin actualizaciones en los últimos 24 meses hasta 2023. Y Leonardo Núñez, director de investigación aplicada ahí en Mexicanos contra la Corrupción, explica que el número total de reportes presentados por las instituciones en la Plataforma Nacional de Transparencia disminuyó 36% entre 2018 y 2022, todo lo contrario a la promesa de transparencia. Sí, y es que mucha de esta información se ha clasificado, y fíjate, se ha clasificado utilizando este argumento de seguridad nacional, ¿no? Que ya también es un término como que se ha vuelto muy popular, no nada más en el... Es una salida fácil. Sí, exacto, pero no nada más en México, en Estados Unidos también a cada rato justifican cosas diciendo, es que eso afecta a la seguridad nacional. Y entonces, argumentando esto, pues empiezan a clasificar diferentes archivos. Por ejemplo, en 2018 y 2019 se emitió un decreto que clasificó los aeropuertos como parte de la seguridad nacional. Corte A, pues luego ya el AIFA dejó de publicar toda la información relativa a tema de presupuesto, porque claro, no nada más es saber cuánto costó construirlo o cuántos pasajeros se mueven mes con mes, sino cuál es el presupuesto que se le designa, porque recordemos que es operado por las Fuerzas Armadas, entonces tiene presupuesto federal. Y bueno, ni aunque es dinero de los contribuyentes, y por lo mismo deberíamos conocer a detalle qué sucede con esos recursos, tenemos una mejor transparencia. Pero bueno, Ivette, no terminemos este podcast de mala forma, mejor vámonos con una noticia muy interesante, sobre todo si ustedes viven al sur de la Ciudad de México. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va para todas aquellas personas que habitan en Tlalpan o alrededores, o simplemente si vienen de visita o están en la ciudad y quieren ir por la zona. La calzada de Tlalpan tendrá un segundo piso peatonal y ciclista, de acuerdo con lo que anunció la jefa de gobierno Clara Brugada, en un proyecto que a mí la verdad sí me emociona. Sí, a mí también. Fíjate, yo viví muchos años en el sur, en Xochimilco, y sé los problemas de movilidad que hay ahí. O sea, no nada más es lo complicado que es salir por el tráfico que se hace, porque es como una especie de embudo, sino también lo poco amable que es el transporte público. O sea, yo me tenía que tomar 5 transportes para poder llegar a nuestra oficina en Constituyentes. Entonces, cuando uno ve este tipo de proyectos, pues sí te emociona, ¿no? Porque suena claro, como a una promesa de mejorar esa situación. Y bueno, en este caso serán 8.7 kilómetros de recorrido. Ahora pues falta que se concrete, ¿no? Porque no es la primera vez que surge un proyecto de este tipo. Hace un par de administraciones, me parece que fue con Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, había este proyecto peatonal y ciclista sobre Avenida Chapultepec,
que terminó en nada, desafortunadamente, pero bueno, aquí la verdad es que más allá de las lanas, Clara Brugada cuenta con muchísimas cosas a favor para sí lograr que durante los primeros 100 días de su administración arranque la transformación de Tlalpan y que finalmente el próximo año se haga una obra que va desde Tasqueña hasta el centro de la ciudad. Ya lo mencionabas tú, tiene además mucha ambición en otros proyectos como es la construcción de 5 líneas adicionales de cablebús. También se van a implementar 300 kilómetros adicionales de ciclovías a nivel de calle, el programa de semaforización inteligente que va a iniciar creo en Polanco y esta que también está interesante. No estoy tan de acuerdo en algunas cosas con ello, pero la licencia de conducir permanente. Y bueno, mi querida Ivette, ya con esto llegamos al cierre de este podcast. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un gusto siempre platicar sobre las noticias más importantes del día. Oye, y antes de irnos, antes de despedirnos, y aprovechando que estás por acá, quiero invitar a todos nuestros podescuchas a que nos sigan oyendo, a que nos sigan dando play en los próximos días, porque les vamos a tener una sorpresa muy, muy fregona, sobre todo a todas aquellas personas que gustan del automovilismo. No digo que los que sepan más que Ivette de automovilismo, porque de eso no hay una sola persona en el país que sepa más de carros que la ingeniera, pero sí que les guste la Fórmula 1, vamos a darles pases y vamos a regalar aquí entradas para el Fan Zone de la Fórmula 1 el fin de semana del Gran Premio de México. ¿A ti te gusta el automovilismo, digamos la Fórmula 1, perdón, Ivette? Sí me gusta. O sea, me emociona, ¿sabes? De pronto yo sé que pudiera, o sea, hay personas que dicen ¿cómo? O sea, son monoplazas que van ahí dando un montón de vueltas, ¿no? Como que de divertido tiene ese, pero a mí sí me gusta. O sea, la verdad hay mucha estrategia y mucha tecnología detrás de eso. Pues miren, ahí para que vayan y se encuentren con la ingeniera Ivette en el Fan Zone, ahí va a estar seguramente ella ese fin de semana. Entonces, de verdad, escúchenos, vamos a hacer algunas dinámicas a lo largo de estos días para que se ganen entradas al Fan Zone de la Fórmula 1. Y ahora sí, muchísimas gracias, Ivette, y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó